en la sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos Primera, el narcosenador Ricardo Anaya, del Narcopan, defendió hipócrita y demagogo la reforma al artículo 21 por fortalecer la investigación de delitos bajo un mando civil, clave para desmantelar organizaciones criminales y pacificar al país, espetando con cinismo que el enfoque histórico de solo descabezar cárteles ha agravado la violencia, citando ejemplos como el surgimiento de nuevos cárteles como sucedió tras la captura de Félix Gallardo y Osiel Cárdenas. Petulante destacó casos internacionales como las operaciones Trojan Shield y Eureka como modelos de éxito al desmantelar estructuras criminales. Finalizó su cantaleta falsaria recalcando la necesidad de salvaguardas democráticas para evitar el mal uso de herramientas de investigación, recordando abusos como el espionaje a opositores con Pegasus en los narcosexenios gobernados por sus cómplices del PRIAN. Tras escuchar las falacias y sandeces del Calderoncito lacayo del señor X, Julieta Ramírez de Morena contundente criticó al Narcopan por evadir su responsabilidad histórica en el tema de seguridad, señalando los vínculos de Genaro García Luna, la mano derecha de Calderón, con el narcotráfico. Contrapuso esto con los logros de Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch en la Ciudad de México, como la reducción de delitos de alto impacto. Defendió la estrategia de Morena de atender las causas de la violencia y enfatizó la importancia de la coordinación entre diversas instituciones para garantizar investigaciones eficaces. Tajante resaltó finalmente que esta reforma permitirá una supervisión más estricta de los recursos públicos y reducirá la impunidad, pidiendo unidad y compromiso de todos los niveles de gobierno, concluyó para acabar al minifecal. Veamos enseguida cómo la valiente Julieta exhibe y hace pedazos al Calderoncito por hacerse guaje con Genarco García Luna, como le manda su amo, el narcoampón Claudio X. Gracias, presidente. Con su permiso y el de las dos presidentas de las Comisiones Unidas, nosotros también vamos a votar a favor de esta reforma al artículo 21 por dos razones fundamentales. La primera, porque pone el acento, la reforma, en algo que es clave si queremos pacificar al país: la investigación de los delitos, y ahora lo voy a explicar. Y segundo, porque establece una coordinación bajo un mando civil. Esos son dos grandísimos aciertos de esta reforma: investigación bajo la coordinación de un mando civil. En los últimos 35 años hemos aprendido en México que desmantelar a las organizaciones criminales es lo que se requiere para pacificar, y que solo descabezar a las organizaciones criminales no solo no resuelve el problema, en muchos de los casos inclusive agrava el problema. Digo los últimos 35 porque fue en 1989, ustedes lo recordarán, cuando se detiene a Félix Gallardo, en ese entonces el líder del cártel de Guadalajara, por mucho la organización criminal más poderosa de la época. Solo descabezar a la organización criminal no resolvió problema alguno. Al contrario, del propio cártel de Guadalajara, de sus integrantes, surgió el de los Arellano Félix en Tijuana, el de en aquel entonces el Güero Palma y el Chapo en Sinaloa, el de Amado Carrillo, cártel de Juárez. Unos años después, en 2003, pasó exactamente lo mismo, pero en el noreste del país. Aquí está la senadora de Tamaulipas. Detienen a Osiel Cárdenas, se desestabiliza el cártel del Golfo, y la consecuencia fue que se escinden los Zetas, en aquel entonces el brazo armado del cártel del Golfo, y durante una década hubo una violencia brutal, particularmente en Tamaulipas, por las pugnas entre lo que antes era la organización que encabezaba Osiel Cárdenas y su brazo armado, en este caso los Zetas. Ahora mismo, en Sinaloa, agravado por otras circunstancias, pero estamos viendo la consecuencia de solamente descabezar una organización sin desmantelar la organización misma. ¿A qué diferencia? Pongo dos ejemplos concretos. El primero, la operación Trojan Shield, una operación conjunta entre la Policía de Australia y el FBI. 3 años de investigación, por eso subrayo la importancia de esta reforma al 21, 3 años de investigación que dieron como resultado no descabezar una organización, no detener a una persona. Detuvieron a 800 personas y les incautaron de golpe el equivalente a más de 1,000 millones de pesos. Otro ejemplo también de 2023, la operación Eureka en Italia. También más de 2 años de investigación y detienen a 132 integrantes de una organización criminal. Ese es el camino para pacificar al país: investigación para mapear a las organizaciones y desmantelarlas, no solo estar descabezando organizaciones criminales. Ahora, espero equivocarme, pero sospecho que en algún momento de este debate, si no ahora, eventualmente en el pleno, vamos a acabar hablando de García Luna. Y está bien, porque cuando hay algo grave en la historia reciente del país, hay que recordarlo para que no se repita. Y yo espero que ustedes, las y los integrantes del oficialismo, con la misma apertura, escuchen nuestra crítica constructiva hacia lo que se conoció como la estrategia de abrazos, no balazos. Y explico, y lo hago genuinamente en términos constructivos, por qué me parece tan grave ese planteamiento y por qué espero que lo que hoy estamos aprobando sea un cambio de rumbo.
Hay una premisa detrás del eslogan Abrazos no balazos. Y la premisa es que cuando se le otorga el monopolio criminal a una organización en un territorio, efectivamente tiende a disminuir sobre todo la violencia homicida criminal. Y lo hemos visto. Un buen ejemplo es Durango, durante muchísimos años controlado por el cártel de Sinaloa, tiende a bajar el homicidio. Contrario a lo que, por ejemplo, pasa en Guanajuato, donde claramente se están disputando el cártel del Marro, Santa Rosa de Lima, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando hay monopolio criminal, efectivamente disminuye la violencia homicida. El problema es que se disparan dos cosas. Primero, se dispara la extorsión, porque con ese monopolio empiezan a actuar, y lo decía ahora mismo Gonzalo, en otros términos ciertamente, se empieza a disparar la extorsión porque la organización empieza a actuar literalmente como un gobierno paralelo. Y entonces le ponen la pata en el pescuezo al que tiene la tlapalería, la tortillería, la ferretería, porque les cobran impuesto criminal, extorsión. Segundo, se disparan las desapariciones, porque terminan cooptando a las policías municipales y al rato hay una suerte de acuerdo de no me estés dejando tus muertos en la calle, llévatelos, y entonces estas organizaciones se los llevan y efectivamente en las zonas rurales, en el cerro, los entierran y se disparan las desapariciones. Esa no es la ruta. Esa no es la ruta por dos razones. Primero, por los daños colaterales, y segundo, porque solamente tiene efectos temporales. Los daños colaterales ya los expliqué, se dispara la extorsión. Pero además es solo una solución temporal. Porque vean ahora mismo lo que está pasando en Sinaloa. Tarde o temprano, la organización, por hegemónica que sea, se termina dividiendo. Regresa la violencia homicida, pero nos deja con el problemón de que ya están literalmente cobrando derecho de piso a los limoneros, a los aguacateros, al de la tlapalería, al de la ferretería, al de la tortillería. Nosotros vamos a votar hoy a favor porque estamos absolutamente convencidos de que lo que hoy se está planteando en el 21 es la ruta para pacificar al país. Investigación para desmantelar a las organizaciones criminales y no solamente descabezarlas. Y concluyo con una reflexión final. Sí a dar más facultades de investigación a los mandos civiles, pero necesariamente con salvaguardas democráticas. Porque cuando se le dan facultades de investigación, herramientas poderosas, para que investiguen a los criminales, pero al rato se utilizan para estar espiando opositores, para estar espiando periodistas, se distorsiona el objeto de la reforma. Y esta mala práctica no distingue colores. Acuérdense de Pegasus, aquí habemos varios que fuimos víctimas de ese sistema de espionaje, y aún durante el sexenio anterior, hasta morenistas, no menciono nombres para no generar controversia, pero más de algunos de los que están aquí presentes en esta comisión, no solo en este Senado de la República, fueron víctimas de espionaje desde el gobierno. Entonces, sí a un mando civil, sí a facultades de investigación para desmantelar, y sí también a que en la ley secundaria establezcamos salvaguardas democráticas para que el objetivo de la reforma se cumpla y sea pacificar al país. Por eso nuestro voto será a favor. Es cuanto, presidente. Pero nos está solicitando el uso de la palabra la senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla. Le concedemos el uso de la palabra y posteriormente seguiría la senadora Verónica Camino. Muchas gracias. Quiero señalar en esta comisión que me parece curioso que senadores, particularmente del PAN, antes incluso de abrir su propia intervención, manifiestan que Morena buscará un resquicio en esta discusión para sacar a colación el tema de Genaro García Luna y de Felipe Calderón, lo cual además lo aprovechan a manera de sacar por la puerta de atrás sus temas y sus críticas personales. La sugerencia es que en lugar de ponerse el huarache antes de espinarse y dejar que cada quien hable de lo que a sus intereses convengan, es que dejen de evadir su responsabilidad ante el vergonzosísimo episodio que provocaron sus propios secretarios de seguridad y sus propios presidentes de la República. Sin embargo, pues, sin hablar más del vergonzosísimo episodio de Genaro García Luna, hablemos mejor entonces de Omar García Harfuch, quien junto con la presidenta Claudia Sheinbaum al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México lograron una reducción en los delitos de alto impacto de un 48%, feminicidios a la baja en un casi 40%, menos 70% del robo vehicular y menos 46% de homicidios dolosos, que recordemos que además esta es una facultad de los estados, una responsabilidad de los estados. Y por estas cifras exitosas de la excelente dupla entre la doctora Claudia y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, es que tienen la confianza del pueblo de México. Y si sumamos esto a las cifras afortunadas que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos damos cuenta que la estrategia de atender a las causas que generan la violencia han dado excelentes resultados en México.
Y mientras tanto, en lugar de evadir el asunto que no quieren que nadie mencione, deberían de pedirle disculpas al pueblo de México por respaldar como secretario de seguridad a un narcotraficante, cosa para la cual no tienen el valor, y mientras tanto lo que buscan hacer es venir aquí a impartir clases de seguridad pública con la sinvergüenza que los caracteriza. Cuando hablamos de seguridad, sin duda, independientemente de la arista que se tome en el complejísimo sistema de seguridad y tan amplio en México, hablamos finalmente del tema más importante para las familias de las y los mexicanos. Por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado enormemente en la necesidad de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, las policías locales y también del Poder Judicial. Porque de nada sirve que se integren correctamente los expedientes y que se acrediten de manera adecuada las pruebas constitutivas de delito si después llega el expediente a manos de un juzgador que a través de un amparo o por otra vía le otorga la libertad a un delincuente de cuello blanco. Con esta reforma, afortunadamente, se logrará que la Secretaría de Seguridad, que es una demanda que se ha tenido también en los estados de la República, se logrará que la Secretaría participe no solo en la prevención y en la persecución de los delitos, sino que participe de manera activa en la investigación de los mismos, y que sea a través del uso de inteligencia, del análisis de datos, de tecnología, de la supervisión efectiva de los recursos públicos que se destinan a los estados. Este último dato es sumamente importante porque recordaremos que fondos importantes como el Fortasec, Fortamun anteriormente eran utilizados como vía para desvío de recursos y para inflación de precios. Y por último, solo reconocer que esto nos va a ayudar a la necesidad de reducir sobre todo los niveles de impunidad que todavía reinan en nuestro país, y que para esta tarea es necesario el compromiso y la convicción de todas y todos los órganos de gobierno y servidores públicos. Es cuanto y muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Ramírez Padilla. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.